Buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos aquí de nuevo intentando escudriñar el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro precioso, un libro que pretende ser la narración de cómo el Evangelio va creciendo partiendo de Jerusalén. Los viajes de Pablo y sus compañeros, claro, evidentemente siguen adelante. Incluso en alguna ocasión ha de defender el hecho de que le acompañe una mujer creyente. No sabemos si aquí en este caso lo hace, no dice nada, pero sabemos que más adelante Pablo sí que tiene, no solo Pablo, una mujer creyente como compañera. El primero de Corintios, curiosamente, en la Nueva Versión Internacional, traduce de la siguiente manera, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, que dice así: no tenemos derecho, vamos a empezar desde el 3, dice, esta es mi defensa contra los que me critican. Es decir, Pablo recibe críticas de personas que no son de su opinión, o incluso diría contra el Evangelio. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con nuestros trabajos? Es decir, según esta versión, me parece correctísima, Pedro iba con su esposa, o una mujer creyente como esposa. Pero analicemos las circunstancias que encuentran en cada comunidad para que podamos aprender. Vamos a partir de ahora a aprender qué situaciones se encuentran Pablo, Silas y sus acompañantes en cada ciudad para aprender algo y aplicarlo a nuestra vida. Vamos a leer Hechos 16, del 6 al 10. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Fijaos cómo aquí ya entra un nuevo personaje, que seguramente es Lucas, que continúa tomando tradiciones anteriores y ahora continúa en la escritura. Acababan de pasar por Derbe y Listra y se les incorpora Timoteo. Como dijimos, es circuncidado y siguen su camino. Fue circuncidado para evitar problemas y que el Evangelio fuera predicado sin impedimento alguno. En su viaje, los apóstoles van entregando los acuerdos que habían consensuado en la Asamblea de Jerusalén y aquellas normas que ya lo hemos hablado en vídeos anteriores. Atraviesan la región de Frigia y Galacia, que se encuentran en la actual Turquía, pero con un detalle impresionante. Versículo 6 dice, predicaban que el Espíritu Santo impide la predicación del Evangelio precisamente en Frigia y Galacia. Es el mismo Espíritu Santo que les impide. ¿Por qué? Yo me preguntaría mejor, ¿para qué?
¿Acaso el Señor no quería que el Evangelio pasase al mundo? Claro que sí, es evidente. Pero por algo el Espíritu Santo impide que se haga en la provincia de Asia. Parece algo sin sentido aparentemente, pero es así. No se detienen en Frigia y Galacia, que están precisamente en Asia. Tampoco, como nos dice el versículo 7, llegan a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Por algo. Parece aparentemente algo sin sentido, pero es así. No se detienen en Frigia y Galacia, que están en Asia. Tampoco se le permite en el versículo 7, repito, pasar por Bitinia, porque es el Espíritu de Jesús quien se lo impide, quien no se lo permite. No olvidemos, esto es un tema interesante y curioso, y sorprendente, claro que sí. No olvidemos que el Espíritu Santo es el viento, la fuerza, el Espíritu mismo de Dios, la energía de Dios, el poder de Dios, es el que resucitó a Jesús mismo. Por lo tanto, forma parte de la fuerza que Jesús tiene, de manera que ya se convierte en algo propio de Jesús. Por eso dice el Espíritu de Jesús. Sigamos. Y acaban su camino en Troas, en Asia, pero ya cerca de Grecia. ¿Y qué sucede? Que Pablo tiene una visión en la que un hombre de Macedonia, que Macedonia está en Grecia, le pedía que pasase con ellos para ayudarlos. Fijaos, no es un solo personaje, ayudarlos. Y se preparan y obedecen esa misión. Quiero destacar algo también curioso. Lo que he dicho antes, ese personaje que aparece en el grupo en ese momento, en el versículo 10. ¿Qué puede significar este detalle de que aparece este nuevo personaje? Lo vamos a leer de nuevo. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos preparamos. Antes lo narraba en singular, ahora incorpora un plural. ¿Qué significa, repito, este detalle? Puede ser que el autor de Hechos, atribuido a Lucas, se incorpore en ese momento al grupo. Que el texto anterior es de otro autor que lo describe y a partir de ese momento es Lucas quien lo vive y lo reescribe. No se sabe. El hecho es que, de pensar que el libro de los Hechos tiene como mínimo dos versiones importantes, una más larga que otra, escritos en diferentes lugares, y que claro, es posible que cada persona que lo ha escrito, lo ha repasado, o incluso lo ha copiado, ponga algo de su cosecha. Esto no ha de extrañarnos ni escandalizarnos, porque hoy en día eso está súper comprobado y por eso tenemos unos textos, unas Biblias, en que está escrito aquello que parece debió ser el primer escrito de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, que a lo largo de los años se van incorporando algunos detallitos que no alteran en absoluto nuestra fe, ni mucho menos, pero sí que nos habla de una cierta manipulación bien intencionada de aquellos que transmiten el texto de generación en generación. El Espíritu no permite que se predique el Evangelio en los planes que tenían los apóstoles. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Y esto nos enseña que no podemos vivir por impulsos propios en la proclamación del Evangelio, que debemos de pedir siempre cuál es la voluntad de Dios
porque muchas veces, o algunas veces, no siempre es la nuestra. Que en la proclamación del Evangelio Dios nos sorprende, porque Él sabe lo mejor que hay que hacer, dónde, cómo y cuándo. Por lo tanto, en la proclamación del Evangelio, al que todos somos llamados, es esencial la obediencia a su voluntad. Porque si no, se forman esos complejos, esas situaciones de las cuales el Señor no quiere y que porque el Señor no quiere, no salen bien. Yo creo que seguramente mi interpretación, evidentemente sujeto a revisión, era más urgente y efectiva la proclamación del Evangelio en Macedonia, que ya veremos el próximo día, lo veremos, que por los planes de los apóstoles. El hombre propone y Dios dispone. La prudencia en los planes es esencial preguntarle al Señor qué es lo que realmente quiere. Y una vez certificada su voluntad, obedecer. Hoy nos quedamos aquí, porque el tema es precioso y el tema a mí me encanta, me encanta. Vamos a hacer lo siguiente. Si el Señor lo permite, la próxima semana veremos qué pasa en la región de Macedonia. Si te ha gustado, pon un me gusta y suscríbete, es gratuito. Y eso nos ayudará a seguir proclamando la palabra del Señor. Amén.